economista Ernesto Tal. Vivimos en el bloque anterior todos los elementos que llevan a esta conclusión del índice de exuberancia económica del CERES, de que Uruguay se encuentre en el tercer lugar en el mundo en cuanto a la exuberancia de su economía. Vamos ahora a ver las vulnerabilidades. Vos insinuabas ya en el final del bloque anterior que en las fortalezas están de alguna manera, paradójicamente, las debilidades. Pero vamos un poco a lo que está pasando en el mundo desarrollado. ¿Qué cosas están ocurriendo ahí que nos están provocando o nos pueden provocar estos vaivenes? A nosotros lo que nos preocupa mucho, Gabriel, es que el debilitamiento de las economías desarrolladas ha generado unos déficits fiscales inmensos, un crecimiento espectacularmente grande de la deuda pública en muy pocos años, que ha puesto a varios países, especialmente en Europa, digamos, al borde de la insolvencia. Algunos, de hecho, ya están insolventes, como es el caso de Grecia, Irlanda, Portugal. Y me quiero concentrar en el caso de Europa. El caso de Estados Unidos es menos complicado. De que se habló de Estados Unidos, de que podía haber entrado en cesación de pagos, es una cosa técnica, porque se estaba peleando por la autorización a emitir deuda. Era un tema político, no porque Estados Unidos haya perdido acceso al crédito. En Europa sí, Grecia, Irlanda y Portugal perdieron acceso al crédito. O sea que no pueden renovar las deudas que le vencen y de no recibir apoyo del resto de la Unión Europea, no podrían pagarle a sus acreedores. Y resulta que buena parte de los acreedores son los bancos europeos, con lo cual ahí se conecta un problema de solvencia de los países con la solidez del sistema bancario, digamos. Por eso es que este es un problema tan gordo, porque de haber algún accidente en Europa con las deudas soberanas, eso automáticamente se traduce en desconfianza en los sistemas bancarios, y entonces se podría generar, si esto no se maneja con mucha destreza y con mucho liderazgo, digamos, otro pánico al estilo del que tuvimos con la quiebra de Lehman Brothers. Pero que sería de mayor envergadura, porque cuando quebró Lehman y tuvimos reverberaciones globales tremendas. Perdóname que te interrumpa, sí, pero yo he escuchado en estos días a alguna gente que dice, bueno, la crisis si llega no va a ser como la del 2002, a lo sumo va a ser como la de Lehman, como despreciando, y sin embargo tuvo un impacto importante la crisis de Lehman, ¿no? Exactamente, lo que pasó después de Lehman Brothers fue un golpe furibundo. Lo que pasa es que la crisis de Lehman Brothers duró poco, y duró poco en parte 6 meses. Porque los países desarrollados en ese momento tenían muchos recursos y mucha fuerza para poder sacar a sus propias economías y darle apoyo a las economías emergentes. Pusieron $1 trillón en los organismos internacionales para darle apoyo a las economías emergentes sólidas que tuvieran dificultades para renovar su vencimiento de deuda en los mercados de crédito internacional. Eso va a ser muy difícil que pueda volver a ocurrir, porque los gobiernos de los países desarrollados están con unos problemas enormes, con unas deudas gigantes. Entonces van a estar extenuados y con espaldas menos anchas para poder asistir. Digo, así que si hay un paso en falso en Europa, y acá podría haber un paso en falso porque es un problema político muy serio, digamos, o sea que los votantes alemanes y franceses no quieren o se resisten a sacarle las castañas del fuego, digamos, por deudas en las que incurrieron los griegos, los portugueses y los irlandeses. Ese es el problema, que Europa es una unión monetaria, es una unión económica, pero no es una unión política. Entonces, ese es un problema no resuelto, que yo creo que se va a poner peor antes de ponerse mejor, porque a veces se tienen que ver al borde del abismo los países o las regiones para poder tomar las decisiones amargas que hay que tomar, digamos, y que sean no fácilmente, pero que sean aceptadas por los parlamentos y por la ciudadanía. Pero es una amenaza latente que está ahí, y si algo pasa, va a golpear duro. Y Lehman golpeó muy duro. Digo, acá el riesgo país subió de 300 a 900. No podíamos colocar un bono en el mercado internacional. Las tasas de interés en pesos se fueron arriba del 20%, las tasas en UI arriba del 15%, el dólar saltó a 25%. Y la producción cayó en el primer trimestre del 2009 a una tasa anual del 10,5%. Lo que pasa es que después, esto duró tan poco que
las cosas volvieron a la normalidad con rapidez, pero si esto hubiera durado, hubiera sido un golpe tremendo. Acá no está muy internalizado como una gran crisis. De hecho, hay muchos voceros que dicen eso, ¿no? Voceros oficiales que Estamos dicen, haciendo mal en no internalizarlo, porque probablemente no ocurra, pero existe una probabilidad que no es nula de que pueda ocurrir una turbulencia severa. Y Uruguay, si enfrenta una turbulencia severa, digamos, tiene muchas fortalezas, pero tiene algunos flancos vulnerables. Vamos a ver que ya lo habíamos puesto el índice este de vulnerabilidad, así como vimos el de exuberancia, el de vulnerabilidad. Uruguay está en el lugar 8º, ¿puede ser? En el 8º puesto. En el 8º puesto, o sea, también está muy arriba, así como está muy arriba en la exuberancia, está muy arriba en la vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque, empecemos por la fortaleza. Uruguay está muy fuerte en materia de liquidez internacional. En otras palabras, tiene reservas en dólares suficientes para atender los vencimientos de deuda de los próximos 12 meses. Y si sumamos las líneas contingentes que ha negociado el gobierno, podemos atender los vencimientos de deuda hasta principios del 2013. Ahí estamos muy fuertes. La liquidez que tienen los bancos para atender sus obligaciones con los depositantes, con los acreedores, es altísima. 50% de los depósitos y de las obligaciones. O sea, en liquidez estamos muy fuertes y el gobierno lo ha dicho y tienen razón. Donde estamos vulnerables o presentamos flanco de vulnerabilidad, en parte se debe a nuestro propio éxito. Como estamos recibiendo mucha afluencia de capital, entonces ahora estamos dependiendo bastante de esos capitales. Son hoy el 30% de la inversión. En Brasil son el 45% de la inversión. Entonces, si en un momento de pánico internacional esos capitales se retraen repentinamente, porque eso es lo que ocurre, se asustan, digamos, entonces eso nos va a pegar a nosotros justamente porque aquí están entrando muchos. Le va a pegar menos a aquellos donde no está entrando nada. Pero como eso también le va a pegar mucho a Brasil, porque también están entrando muchos capitales, y ahora nosotros estamos mucho más dependientes de Brasil de lo que estábamos hace 4 o 5 años. Cosa que es buena, que suma en es bueno, todo es bueno en tiempos de normalidad, pero en tiempos de turbulencia global severa que no podemos descartar de ninguna manera porque el problema europeo de la deuda es grave y todavía no está ni por asomo resuelto, digamos, entonces tenemos la posibilidad de sentir un impacto fuerte. Y después, esto por nuestro propio éxito. Eso es lo paradójico. Pero también tenemos flancos vulnerables por nuestras propias omisiones. Y es que durante toda la bonanza del 2005 a 2011, donde la recaudación fiscal aumentó 4.000 millones de dólares, nos gastamos 4.400 millones. O sea que no ahorramos un solo dólar para los tiempos de crisis. Sí, de crisis o de turbulencia que nos darían una masa de recursos propios, no ir a pedir y endeudarse más, digamos. Esto es algo que el sistema político en su conjunto va a tener que darle una solución como lo hizo Chile, Gabriel, porque un ministro no puede frenar las presiones de gasto, pues, si no tiene los dispositivos institucionales para hacerlo. Es decir, la decisión presupuestal es muy compleja, involucra muchos órganos de decisión descentralizados, al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, a los entes autónomos. Un ministro, digamos, no es Superman. Puede resistir, pero no puede pelear contra el sistema. El sistema le tiene que dar un dispositivo institucional en el que diga, hasta acá podemos gastar, y más allá no puedo porque yo legalmente no estoy autorizado, estaría violando la ley. Es lo que pasa en Chile. Y el ministro Velasco de Economía, de la expresidente socialista Bachelet, que vino en los festejos del 25 aniversario de Ceres en abril, contaba la anécdota de que cuando él estaba ahorrando durante el boom, antes de la crisis de Lehman, y salía a correr por las mañanas, le gritaban muy amablemente, largue la plata, ministro, porque siempre hay necesidades insatisfechas. Claro. Y que después que vino la crisis, y Chile no tuvo que hacer ningún tipo de ajuste, por el contrario, pudo aumentar los gastos y usar el fondo de reserva para mantener los gastos, dice que le gritaban, qué suerte que no largó la plata, ministro. Y se fue con una popularidad como ministro de Economía en plena recesión del 70%. Digamos, entonces yo lo que digo es decir, las necesidades sociales son respetables y hay que atenderlas, pero la política social más sólida es la de impedir crisis, porque las crisis son las
que le hacen más daño a los sectores más frágiles de la población. Ahora, como para ir poniendo un moño a todo esto, ¿no? Yo ya empecé a escuchar ayer, después de tu ponencia así en el Club de Golf, ya vino Talvi otra vez a no dejarnos disfrutar de esta fiesta en la que los shoppings están llenos, la gente quema, prende fuego la tarjeta de crédito y es toda una fiesta de consumo, y ya viene Talvi a hablarnos de los aspectos oscuros, de los riesgos, Los nubarrones. de los nubarrones. Sí. Vos asumís ese papel. En este caso asumo el papel, no es grato, pero es lo que creo que es el deber profesional de una institución independiente como Ceres, decir lo que a su leal saber entender piensa en base a su conocimiento y a sus análisis. Nosotros lo que decimos es esto: cuidado con el optimismo eufórico, porque el optimismo eufórico, y si se pasan estas turbulencias en 2 o 3 semanas, como esta nueva geografía global nos favorece y las cosas van a seguir bien, y entonces vamos a entrar de nuevo en la euforia. Y yo lo que digo es, ¿por qué no adoptamos la misma filosofía que el maestro Tavares ha adoptado para la selección nacional, que es el optimismo cauteloso? Digamos, yo creo que parte de la filosofía de Tavares, que se la leí en un reportaje hace poco y voy a tratar de respetar sus palabras, digamos, él dijo: nosotros tenemos que reconocer nuestras propias limitaciones. Primero que nada, nosotros no le podemos jugar de igual a igual ni a Brasil, ni a Argentina, ni al Barcelona. Eso lo podrán hacer Holanda y Alemania, pero nosotros no. Nosotros, reconociendo las limitaciones, lo que podemos hacer es, primero, procurar limitar al rival y luego intentar lastimarlo. Eso es un optimismo cauteloso. Digamos, pasando del fútbol a la economía, lo que quiere decir es, seamos optimistas, sí, disfrutemos de esta bonanza sin precedentes desde los años 50, pero tengamos cautela, porque allí hay latentes, no riesgos imaginarios, sino riesgos muy reales que pueden explotar en cualquier momento y cambiar de un golpe, digamos, todo lo bueno que hemos recibido del entorno internacional, entorno que nosotros no controlamos. Entonces ese es nuestro mensaje para los ciudadanos del país. Es decir, optimismo sí, pero cauteloso. Digamos, tengamos cuidado porque hay mucho en juego. Ernesto, muchísimas gracias por haber estado. Un gustazo. La vida es cielos.